Bueno, para cumplir con los tiempos determinados vamos a tratar de ser lo más concretos posible. El título de este proyecto, de este trabajo, es el pensamiento crítico como un camino a la interacción con el contexto con apoyo de las TICs. Mi nombre es Marco Antonio Cáceres y voy a presentarles de manera concreta todos los aspectos que se fueron trabajando. En el capítulo 1 básicamente está relacionado al contexto de la unidad educativa. Vamos a partir de un macro contexto que es el departamento de Cochabamba, posteriormente Punata, perteneciente al Valle Alto, y todo el trabajo se va a ir enfocando y realizando en la unidad educativa Josefa Manuela Gandarillas de un contexto urbano. Entonces las características de nuestro medio van a ser únicas y muy peculiares al respecto de las demás, porque es una unidad educativa céntrica que también tiene sus particularidades en la parte cultural, social y económica, ¿no? Pasando un poco más al aspecto social, la población punateña pertenece o habla quechua, está más relacionada con esta cultura. En el ámbito cultural pues se encuentra una diversidad porque se encuentra quechuas, aymaras, incluso hablantes de castellano, e incluso se ha logrado detectar a personas del oriente boliviano. Entonces la cultura de esta región del Valle Alto es variada, es heterogénea, y esto también tiene sus particularidades al momento de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Enfocándonos en lo que es la problematización de la práctica educativa, se ha tomado en cuenta diferentes necesidades como la escasa participación, la falta de responsabilidad, pero vamos a centrarnos nosotros, porque es un punto específico e importante, pues la falta de pensamiento crítico con relación a los hechos históricos. Partiendo de ahí, vamos a tomar en cuenta lo que es la pregunta de investigación, que se redactó de esta manera: ¿de qué manera afecta la falta de pensamiento crítico en los hechos históricos del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la interacción con el contexto? En esta pregunta de investigación estamos manejando dos puntos, dos ámbitos: una parte cognitiva de la parte de aprendizaje de los estudiantes y otra que es la interacción con el contexto, con la comunidad. Entonces vamos a ver de qué manera esto va a influir, este pensamiento crítico, en lo que es la comunidad. El objetivo general de este trabajo es de identificar las consecuencias que trae la falta de pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje sobre hechos históricos y la interacción participativa en la comunidad para promover una conciencia social con el entorno de los estudiantes del tercer año de escolaridad del nivel secundario. Bueno, acá nuevamente estamos tomando en cuenta la parte cognitiva, que va a influir en la interacción con su comunidad, de cómo el pensamiento crítico va a ir cambiando algunos aspectos de interacción con la comunidad de los estudiantes. Se ha ido redactando los objetivos específicos, los tres objetivos. El primero, que es identificar las consecuencias que la falta de pensamiento crítico. Un segundo objetivo, describir las consecuencias de la falta de pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje de hechos históricos. Y un tercero, que es el de diseñar una propuesta que permita mejorar la condición de la falta de pensamiento crítico, que más adelante vamos a explicar. La justificación. Bueno, el pensamiento crítico es sumamente importante porque va a permitir que los sujetos de investigación, en este caso los estudiantes, puedan participar de manera activa en su comunidad, aportando con ideas, con pensamientos, con diferentes criterios que puedan incluso generar cambio social en su comunidad. De la parte de la metodología, en este aspecto se está tomando el enfoque descolonizador, la metodología descolonizadora. ¿Por qué? Porque se va a ir a trabajar con la comunidad, se va a trabajar con los sujetos de estudio, estudiantes, padres de familia, maestros. Se va a realizar un diálogo con los autores para poder entender, para poder incluso producir conocimiento. Entonces,
entendido, se está tomando en cuenta diferentes aspectos que a comparación de otros enfoques como una investigación cualitativa o cuantitativa que lo manejan de una manera superficial. Ahora con este nuevo enfoque entonces se está tratando de implementar, de profundizar, de rescatar aquellos conocimientos que son tan necesarios e importantes. De las técnicas e instrumentos se está tomando en cuenta la entrevista, la observación y el grupo focal. No voy a profundizar en este aspecto por razones de tiempo, pero se fueron utilizando esas tres herramientas o instrumentos. El capítulo 2 es la parte de la categorización. Ya encontrando toda la información necesaria se ha empezado a tabular, se ha empezado a categorizar y han salido 4 categorías, de las cuales se ha ido rescatando algunos aportes teóricos, algunas respuestas de los participantes, de los estudiantes, de los maestros, del director, de los padres de familia, y se lo fueron plasmando para poder realizar el diálogo, un diálogo entre la parte teórica y la parte de las respuestas. En este caso estamos viendo lo que es el aporte, la respuesta de uno de los maestros, en el cual manifiesta de cómo se está trabajando en respecto a las actividades en el área de ciencias sociales para promover lo que es el pensamiento crítico. Más aquí en la otra hoja tenemos algunas respuestas de cómo se están manejando las actividades, pero vista desde el punto de estudiantes. Los estudiantes dan su parecer al respecto de cómo se está trabajando. Algunos solamente dicen que es leer, otros dicen atender y estudiar, otros indican de que van realizando cuestionarios, mapas mentales, cosas sencillas que quizás no favorecen el pensamiento crítico. Bueno, las otras categorías pues son la utilización de recursos TICS en la enseñanza de hechos históricos, la conciencia histórica, pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje. No estoy entrando en detalle aquí, pero se ha ido trabajando de la misma manera, rescatando las intervenciones de los diferentes actores y haciendo un diálogo, ¿no? En el capítulo 3, que es la parte de la propuesta, yo la he denominado estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los procesos de aprendizaje sobre la historia de nuestras naciones y o pueblos desde su origen con apoyo de las TICs. Estoy tomando un tema en específico, una unidad temática, que es la historia de nuestras naciones, y la estoy tratando de incorporar lo que son las TICs. Esto tomando en cuenta las necesidades del contexto, porque hoy en día estamos en una situación de pandemia que también nos incluso obliga a manejar las tecnologías, ¿no? Es aún más complicado trabajar las TICs y tratar de desarrollar lo que es el pensamiento crítico en los estudiantes, porque en lo semipresencial o en lo presencial es más sencillo, más fácil, ya lo puedes motivar al estudiante, lo puedes ver, lo puedes incentivar para que vaya realizando las actividades, pero ahora es un poco más complicado y es un reto que se debe ir trabajando constantemente. La justificación pues de manera concreta está enfocada en resolver la problemática de la falta de pensamiento crítico mediante la utilización de herramientas tecnológicas que están acordes a su realidad de los estudiantes y a sus necesidades, obviamente. El objetivo general de esta propuesta de trabajo es de desarrollar estrategias pedagógicas con apoyo de aplicaciones educativas relacionadas con el proceso de aprendizaje sobre la historia de nuestras naciones y pueblos desde su origen. Debo recalcar aquí de que este contenido o esta unidad temática va a ir cambiando, porque esto es del primer trimestre. Ahora, cuando se vaya aplicando, esto va a ir cambiando. Los objetivos específicos, pues elaborar estrategias pedagógicas, implementar las estrategias pedagógicas y analizar la aplicabilidad. Se elabora, se implementa y se analiza. Se reflexiona de cómo se ha ido generando los cambios o el impacto en los estudiantes y en su comunidad, obviamente, ¿no? Fundamentación teórica. Se ha tomado en cuenta los aportes teóricos y enfocándose en parte de las TICs y la educación y sobre todo en el pensamiento crítico. Las TICs y educación, cómo se genera espacios de aprendizaje a través de las TICs como una herramienta para poder fortalecer los aprendizajes, y el pensamiento crítico pues para poder comprender realmente una definición exacta de pensamiento crítico.
Por ejemplo, según González, pensamiento crítico es comprender, evaluar, cuestionar, tener mente abierta, evaluar, decidir, razonar reflexivamente, razonar lógica y coherentemente. Entonces, tomando en cuenta este aporte teórico, el estudiante tendría que lograr eso. Y yo lo voy a hacer mediante el uso de herramientas TICS y las diferentes actividades que estoy planteando. Posteriormente se ha hecho unos indicadores tomando en cuenta los objetivos para ver el cumplimiento, y si hay algún tipo de dificultad se va a ir modificando, se va a ir adecuando, ¿no? Por ejemplo, el primer objetivo dice elaborar estrategias pedagógicas con apoyo de aplicaciones educativas que generen el pensamiento crítico en los estudiantes del tercer año de escolaridad, y los indicadores de ese objetivo es: busca de manera adecuada estrategias, diseña material adecuado, expresa de manera correcta ideas, identifica las ideas centrales de los párrafos. Todo eso es necesario porque un primer punto es encontrar la información, leer la información, identificar los puntos importantes, incluso analizar si es realmente relevante o no, y luego emitir nuestro juicio, ¿no? Nuestra idea, nuestro pensamiento. Las actividades prácticamente son 6. Conociendo la plataforma educativa, interpretación a través de las imágenes, mesa redonda virtual, dialogando aprendemos todos, organizamos la información importante con CMAP Tools y analizamos con Padlet. Son herramientas que van a fortalecer, que van a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes mediante actividades o acciones de participación individual y colectiva. Voy a explicar solamente una de las actividades, pero básicamente todas se van trabajando en la siguiente estructura que voy a presentar ahora. Ya, vamos a tomar esta estructura. La actividad es conociendo la plataforma educativa y sus herramientas. El objetivo de esta actividad es conocer la plataforma Moodle con todas sus herramientas para la realización de las futuras actividades. El contenido pues es conociendo la plataforma para trabajar actividades y el uso adecuado de las herramientas TICS. En la parte de consignas y desarrollos se vaya explicando de manera más concreta qué es lo que se va a ir trabajando, cómo se va a trabajar, qué es lo que va a hacer el estudiante, qué aspectos va a aprender. Y más abajo tenemos la organización y el tiempo, en qué tiempos va a lograr aprender el estudiante y qué es lo que va a aprender, ¿ya? Por ejemplo, acá dice: para el trabajo necesariamente está orientado a realizarse de manera individual. Cada estudiante deberá conocer sobre el manejo de la computadora y la plataforma y algunas aplicaciones. Para lograr el cumplimiento de la actividad se necesita de 2 sesiones para enseñar lo más básico. El producto: conocimiento y utilización de la plataforma educativa con las aplicaciones necesarias. Evaluación: identificación de herramientas de la plataforma, utilización de manera adecuada de la plataforma, como también de algunas aplicaciones educativas. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta actividad, lo que se quiere lograr con esto es interiorizar al estudiante para que más adelante él no tenga la excusa o el motivo de decir: yo no sé manejar o no conozco nada de eso, y no va a poder realizar todas las actividades futuras. Entonces, esta primera actividad está orientada en poder introducir al estudiante en el manejo de las TICs. Y ya después a otras actividades como interpretación a través de imágenes, mesa redonda, dialogando aprendemos todos, organizamos la información y analizamos con Padlet, van a estar ya con contenidos del área de ciencias sociales. Esa primera actividad es introductoria, es una actividad que va a servir de mucho para todos los estudiantes, y las demás, las otras 5 actividades, pues como les dije nuevamente, es con los contenidos del área de ciencias sociales. Bueno, me hubiera gustado explicar mucho más porque he dado un pantallazo muy rápido de todo lo que se va a realizar, cómo se ha realizado. Espero que se haya entendido. Por razones de tiempo sería esta la explicación. Muchísimas gracias.